Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vienen sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Uno de los principales temas dentro de la iglesia cristiana es precisamente este tema de el creer, de la fe. De ahí parte todo, de hecho, ¿verdad? Dijo el escritor en la carta a los Hebreos, en capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él y se crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros estamos aquí en esta mañana, hermanos, en la gran mayoría de los que estamos aquí, porque creemos, ¿verdad? Creemos que tenemos un encuentro con el Señor al venirnos a reunir como iglesia. Somos creyentes, somos cristianos, de hecho la misma palabra que usamos, ¿verdad? Creyentes. Somos creyentes en Cristo precisamente por eso, ¿verdad? Valga la redundancia, porque hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Simplemente si no hay creencia, no hay absolutamente nada. En los temas de la vida secular, inclusive aún en eso nosotros necesitamos creer. Nos dedicamos a ciertas cosas, escogemos ciertas carreras, nos matrimoniamos con ciertas personas porque creemos, ¿verdad? Estamos convencidos que eso es lo que nosotros queremos seguir. Pues en el cristianismo, hermanos, el tema principal para nosotros es que nosotros debemos creer. Acabamos de terminar un estudio de la carta de Judas, donde precisamente el autor Judas nos llamaba a la iglesia, nos llama a contender por eso, ¿verdad? Por nuestra fe, por nuestras creencias en lo que nosotros hemos creído. Y al terminar la semana pasada mirábamos en el verso 21 cómo nos llama que nosotros como iglesia debemos de ser edificados, edificándonos en vuestra santísima fe, en lo que nosotros creemos. Pero ¿qué es lo que nosotros creemos como creyentes, como cristianos? Porque a veces nosotros no estamos muy seguros, ¿verdad? De alguna manera es algún tipo de seguimiento lo que estuvimos mirando semanas atrás, porque si la fe es vital para nosotros, es vital también la manera en que nosotros creemos, y creemos de una manera correcta. Deberíamos de hacernos algunas preguntas en algunas ocasiones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos congregamos cada domingo? ¿Por qué voy a la iglesia cada domingo? ¿Por qué me llamo a mí mismo un cristiano, un seguidor de Jesucristo? ¿Por qué? Y la pregunta, ¿no?, que les hacía en una ocasión, que circula yo la conocí en las redes sociales, que dice: ¿por qué crees lo que crees? Es importante lo que nosotros creemos, y nosotros, la base de nuestra fe, de nuestra creencia, sabemos que es Jesucristo. Nuestra fe personal valga la redundancia otra vez, en una persona llamado Jesús, en un ser viviente que está vivo, que es real, que está entre nosotros.
nuestra creencia en lo que la palabra de Dios dice, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a nacer por medio de un nacimiento virginal a través de una mujer llamada María, que creció en este mundo, que ciertamente la Escritura no nos da muchos detalles acerca de la infancia de Jesús, de su adolescencia, ni siquiera de su juventud, pero sí nos habla de lo más importante, ¿verdad? Cuando Él se abocó a lo que vino a hacer este mundo. Nos habla de su vida, de su obra, de los milagros maravillosos que Él anduvo haciendo mientras estuvo en este mundo. Nos dice la Escritura que padeció, ¿verdad? Mucho. Dice de los principales ancianos y sacerdotes de Jerusalén, que fue entregado, dice, en manos de hombres y fue llevado a la cruz del Calvario a morir. Y la Escritura dice que fue por nuestros pecados. Dice también la Escritura que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos. Esta es una doctrina básica para nosotros, nuestra creencia. Nosotros creemos en eso, creemos en esos hechos, estamos persuadidos de ellos, los asentimos positivamente en que esto es así. Lamentablemente algunos no conocen este sencillo cuerpo de doctrina de donde se desprende todo lo demás, pero es sencillo. ¿Creemos en qué? Creemos en Jesús como nuestro Señor y como Salvador. Creemos lo que la Escritura dice, lo que les acabo de mencionar hace unos momentos. Sin embargo, debemos de entender que esto no es suficiente. No es suficiente entenderlo, creerlo, estar persuadidos de ello, de que estos hechos verdaderamente son así, sino que es necesario que nosotros depositemos toda nuestra confianza en ello, que depositemos nuestras propias vidas en eso que nosotros hemos creído. Un grupo de personas llamados apóstoles, los discípulos de Jesucristo, después de que fueron persuadidos de ello, nosotros miramos que ellos entregaron sus vidas hasta la muerte, ¿verdad? Que estuvieron dispuestos a morir por esa fe, por ese cuerpo de doctrina, por en lo que ellos habían creído. Después de los discípulos, de los apóstoles, la primera iglesia cristiana, los llamados padres de la iglesia, los cristianos del segundo, tercero, cuarto siglo, estuvieron dispuestos a morir, unos quemados, otros decapitados. Otros estuvieron dispuestos a pasar años en la prisión con tal de poner su confianza, su fe en ese cuerpo de doctrina y en esa persona llamado Jesús. Pudieron haber ellos salvado sus vidas, pudieron haber salvado las cárceles si ellos hubieran estado dispuestos a cambiar, ¿verdad?, lo que les pedían a ellos que cambiaran, lo que incomodaba a la sociedad donde ellos vivían, pero no estuvieron dispuestos a hacer eso, estuvieron dispuestos a mantenerse firmes y aún a morir por esa fe. Entonces el creer, hermanos, es lo que determina para nosotros lo que nosotros vamos a hacer en el camino del Señor. Y aquí en esta escritura que hemos leído desde el verso 24, y que es el único evangelio, el evangelio de Juan, en donde se habla detalladamente de uno de los 12 discípulos de Tomás. En los otros evangelios podemos mirar las mismas historias, las apariciones de Jesús a sus discípulos, el persuadirlos a ellos, ¿verdad?, de que verdaderamente era Él y que se había levantado de entre los muertos. Sin embargo, aquí en este pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, es el único evangelio que nos habla de manera directa, puntual, de uno de aquellos hombres, Tomás. Conocidos, ¿verdad?, por todos nosotros, tenemos la referencia a Tomás, el incrédulo.
decimos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de Tomás, o la gente en el mundo dice, yo como Santo Tomás, ¿qué dicen? Hasta no ver, no creer. Hemos encasillado, o el mundo ha encasillado a Juan, ¿verdad? En esa incredulidad, lo cual es injusto, la verdad, para la memoria de este varón, de este hombre, discípulo de Jesucristo, porque en realidad fue un momento de su vida. Fue una crisis en la que él pasó como la que pasamos todos nosotros, no en un momento de nuestra vida, sino en varios momentos de nuestra vida donde nuestra fe corre peligro. Un hombre que estuvo efectivamente en una situación así, pero no se quedó ahí, como vamos a mirarlo en unos momentos más. Dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo en el idioma griego. Tomás y Dídimo significan lo mismo. Tomás es un nombre hebreo que significa gemelo. Dídimo es un nombre griego que significa lo mismo, gemelo. Y esto no me lo voy a creer a mí, ¿verdad? Pero yo meditaba en esto, la razón de lo que Juan hace al presentarnos a una persona con su nombre, ¿verdad? Y sus circunstancias. Y el hecho de que Tomás sea llamado Dídimo o gemelo, y que la Biblia no nos habla, ¿verdad?, de su gemelo, de su hermano, nunca nos lo presenta, ¿verdad? Pero yo meditaba en este pasaje y decía, porque lo único que puedo hacer es especular sobre eso y pensar que tal vez el Señor lo dejó así para que cada uno de nosotros nos pongamos en el papel del gemelo, del mellizo de Tomás. Y cuando nosotros vayamos a decir esa frase, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, que aunque lo digamos en una manera de broma, pero que en realidad es una gran verdad. Que necesitamos hechos, ¿verdad? Necesitamos evidencias para que nosotros podamos verdaderamente creer en el Señor Jesucristo. Pero ¿quién era Tomás? La Biblia no nos habla mucho de Tomás. Era uno de esos discípulos que, si no fuera por este pasaje, pasaría desapercibido por nosotros, como otros discípulos también del grupo de los 12. Sabemos los más relevantes, ¿verdad? Los principales que nosotros escuchamos: Pedro, Juan, Judas. Pero hay otros discípulos que no tienen tanta relevancia como estos otros, y uno de ellos es Tomás. Pero hay un par de versículos aquí mismo en el Evangelio de Juan que nos hablan de la personalidad de este Tomás. Algunas intervenciones que él tuvo y algunas palabras que él expresó que nos hablan, más o menos nos podemos dar una idea nosotros de la personalidad de Tomás, perdón. En Juan capítulo 11, en el verso 16, capítulo 11 nos habla de la muerte de Lázaro, cómo Jesús llegó con Lázaro a Betania y lo resucitó, ¿verdad? Lo levantó de entre los muertos. Pero cuando Jesús supo y le hicieron saber que Lázaro había muerto, dice que se esperó, ¿verdad?, un tiempo más, pero cuando se decidió a ir, dice en el verso 18, capítulo 11, dice, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Quiere decir que era peligroso, ¿verdad? Ir hacia donde estaba Lázaro era peligroso. Los judíos habían intentado matar ya a Jesús, habían intentado apedrearlo. A estas alturas del ministerio de Jesús, los judíos, y cuando habla la Biblia de los judíos se refiere a los gobernantes judíos, a los sacerdotes que habían ya emprendido una persecución en contra de Jesús, y había un peligro real de Jesús, de que pudiera ser apresado y pues pudiera ser muerto por los judíos. Entonces en el verso 16, cuando se disponían a ir, miramos la intervención de este hombre Tomás, que dice
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. No miramos que dice, vamos, no nos va a pasar nada, Dios nos va a proteger, ¿verdad? Sino que de alguna manera la fidelidad de este hombre a Jesús, ¿verdad? De no apartarse de él, pero sí con una actitud derrotista o pesimista o negativa. Podemos tal vez imaginarnos el tono de sus palabras, ¿no? Decir, vamos, para que también muramos con él. Y en el capítulo 14 de aquí mismo de Juan, en el versículo 5 y 6, es un momento también crítico donde Jesús se está despidiendo de sus discípulos. En el verso 14, que empieza a decirle, voy al Padre, dice, a preparar lugar para vosotros. Está diciéndole, voy a morir, ¿verdad? Los discípulos estaban tristes en ese momento. Entonces en el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces podemos mirar igualmente, ¿verdad?, una actitud de Tomás, de negativismo, ¿no? Al expresar estas palabras, Señor, de desesperación, ¿verdad?, de impotencia, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Con estas dos expresiones de Tomás, nosotros podemos mirar a un hombre pesimista, a un hombre dado ocasionalmente a la incredulidad, a un hombre que las situaciones de presión, las situaciones de dificultades lo hacían a él tomar una actitud negativa. Y me estoy tomando el tiempo, hermanos, para detallar estas situaciones, porque ¿cuántos de nosotros nos identificamos con estas situaciones? Tal vez pudiéramos hablar de personalidades, ¿verdad?, de caracteres, decir, no, pues hay ciertas personas que son así, y ciertamente hay ciertas personas que somos más propensos a ser así, pero la verdad de las cosas es que todos nosotros como seres humanos en un momento dado somos propensos a ser así. Hemos creído en el Señor. Este hombre Tomás había andado con el Señor Jesús a lo largo de 3 años. Esta experiencia al ir con Lázaro, Tomás miró nada más y nada menos que a Jesús levantar a un hombre de entre los muertos. Un hombre que tenía 4 días de muerto y que las personas decían literalmente, hiede ya, había entrado en un proceso de descomposición donde toda esperanza pudiera estar perdida. Sin embargo, ellos con sus propios ojos, Tomás incluido, miraron a Jesús hacer ese milagro tan maravilloso y tan tremendo. Al igual que nosotros, ¿verdad?, que en nuestro caminar en la vida cristiana miramos maravillas, miramos cosas maravillosas de parte del Señor, pero cuando vienen situaciones difíciles, la verdad es que lo más preciado que Dios nos ha dado, que es nuestra fe, muchas veces se tambalea. Para poder entender esta situación más, hermanos, porque muchas veces nosotros con ligereza solemos juzgar, ¿verdad?, la actitud de los discípulos, cómo ellos corrieron, ¿verdad?, abandonaron al Señor, qué bola de hombres cobardes, qué necios, para que ellos pudieran entender las grandes verdades que Jesús les estaba enseñando. Sin embargo, nosotros debemos de recordar, hermanos, esta síntesis que yo les di hace unos momentos del Evangelio. Nosotros la hemos aprendido y la conocemos porque tenemos la Escritura que nos ha sido dada, y si tenemos un tiempo, ¿verdad?, para estudiar, nosotros la vamos a comprender. Sin embargo, estos hombres estaban viviendo el Evangelio.
30 años después de que Jesús resucitó, 20 o 30 años después fueron escritos los evangelios, pero ellos estaban viviendo paso a paso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que resucitó al tercer día. Tenemos festividades, ¿verdad? Y lo celebramos el día de resurrección. La tradición, ¿verdad? Tiene festejos, hacen la crucifixión, ¿verdad? En algunos pueblos, en algunas ciudades, la representación de la crucifixión de Jesús, porque lo sabemos, porque hace mucho tiempo que fue escrito y se nos fue enseñado. Sin embargo, ellos lo iban viviendo paso a paso. El Señor había resucitado ya en este momento donde se está escribiendo esta parte de la Escritura, y había aparecido a varias personas. Y estas personas habían dado testimonio a los discípulos que habían visto al Señor. Sin embargo, a ellos les costaba trabajo creer. Pero si nosotros entendemos, cuando leemos aquí en el verso 19, que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Estaban reunidos en un lugar con las puertas cerradas y estaban atemorizados dentro de ese lugar. El ambiente que se vivía, hermanos, era un ambiente muy, muy tenso, muy oscuro. Las tinieblas, sin lugar a dudas, estaban operando en ese tiempo. El cuerpo de Jesús había desaparecido y corría la versión de que sus discípulos lo habían robado, ¿verdad? Tenían temor ellos de ser perseguidos, tenían temor de ser acusados de estas cosas que hoy la situación era difícil para ellos, para los discípulos. Sin embargo, este versículo que leímos, el verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús se apareció a sus discípulos, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál mismo día? Enseguida dice: el primero de la semana, es decir, el día domingo. Cuando aquellas mujeres fueron a buscar a Jesús al sepulcro muy temprano por la mañana, el domingo, se encontraron con que el cuerpo no estaba, había desaparecido. Y esa misma noche, el domingo por la noche, aquellos hombres estaban encerrados, las puertas cerradas, como estamos aquí en este momento, cuando Jesús de repente apareció en medio de ellos. Y si hacemos un poquito de imaginación y pensamos cómo sería aquello, hermanos, de repente mirar a un ser humano estando todo cerrado y de repente mirarlo en medio de ellos. Y esto nos habla de la naturaleza de la resurrección de Jesús, porque esto es importante para nuestra fe. Aquellos hombres no entendían, hermanos, aquello de la resurrección. El Señor Jesús varias veces en las Escrituras se los repitió, ¿verdad? Y le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea apresado, sea entregado en manos de hombres inicuos y padezca mucho y muera y resucite al tercer día. Con estas palabras el Señor Jesucristo se las decía una y otra vez. Sin embargo, era difícil para ellos el poderlo comprender, inclusive el poderlo mirar enfrente de ellos, hermanos. Nosotros en nuestra cultura, en donde se da por creer mucho en las cuestiones sobrenaturales, de las que no eran ajenos a ellos tampoco. En una ocasión, cuando el Señor Jesús iba caminando por el mar y iba hacia ellos, en medio de la tormenta, en una barca, que se asustaron y dijeron: es un fantasma, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado historias de personas, de seres queridos que han fallecido? O tal vez nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, no es mi caso, ¿no? Pero he escuchado algunas historias de cierto familiar que tuvieron una aparición, ¿verdad? Del primo, de la prima, del papá, de la mamá,
del hermano. Dice, vi a mi familiar. Sin embargo, esa es la idea de un espectro, de un espíritu, ¿verdad? Su cuerpo está en el panteón, en el Centinela o en tal parte, pero vimos su espíritu. Más adelante se levantaron unas enseñanzas que más tarde se les llamó el gnosticismo, los gnósticos. Y ellos hablaban de Jesús, acerca de Jesús como un espíritu, no como algo real. Por eso les digo que es importante que nosotros entendamos y creamos verdaderamente la naturaleza de la resurrección de Jesucristo. Que no era un espíritu ni era un fantasma. El cuerpo de Jesús no estaba sepultado y era el espíritu que andaba vagando como alma en pena, no. Era Jesús, era su cuerpo, era su carne. Les dijo a sus discípulos, en el verso 20, cuando apareció a sus discípulos, les dice que les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mostró las evidencias de que era Él, ¿verdad? Que era la persona de Jesús. Eso sí, con un cuerpo glorificado, porque ¿por qué razón pudo atravesar? ¿De qué otra manera pudo entrar ahí a donde estaban, verdad? No lo podemos saber y la Escritura no nos explica a ciencia cierta cómo pudo haber sido eso. Sin embargo, la Escritura nos dice que así sucedió. Porque el hecho de creer, hermanos, nosotros como cristianos miramos evidencias en las Escrituras de las cosas en las que nosotros creemos, pero hay un punto en donde nosotros no alcanzamos a comprenderlo todo, y es ahí donde entra nuestra confianza, ¿verdad? El Señor Jesús presentándole las evidencias, diciéndoles, yo mismo soy, literalmente diciéndoles, he resucitado, he vencido la muerte, me he levantado de entre los muertos y aquí estoy entre ustedes, paz a vosotros. Recordemos, fue el mismo día domingo, por la noche, la primera reunión cristiana que hubo, que está registrada en la Escritura. No podemos decir que fue la primera reunión de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia estaba en ciernes en ese momento, pero los apóstoles de Jesucristo representándonos a todos nosotros en esa gran reunión dominical por la noche, donde Jesús se les manifestó y se les hizo presentes, ¿verdad? Y quitó su temor, su angustia que ellos tenían, su incertidumbre, ¿verdad? Cuando les dijo, paz a vosotros. Dice el verso 20 que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero Tomás no estaba ahí. Dice el verso 24, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Las razones por las que Tomás no estaba ahí, pues tampoco se nos dicen en la Escritura. Lo que podemos nosotros es imaginarnos o pensar, ¿verdad? Sin tampoco atrevernos a dar una respuesta tajante porque no lo sabemos, pero si miramos el temperamento de Tomás negativo, tirando a la incredulidad, pesimista, si los discípulos estaban atemorizados, encerrados en un cuarto, ¿cuál sería la situación de Tomás, que aquel día no había ido a la reunión con sus compañeros, con sus hermanos apóstoles, los discípulos de Jesucristo? Sin embargo, ese mismo día ellos lo miraron. El verso 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Lo primero que me llama la atención aquí es la solidaridad de sus consiervos, los apóstoles. Ellos mismos sabían la situación en la que se encontraba Tomás, porque ellos mismos se habían encontrado también así. Entonces, cuando lo miraron a él, lo primero que le dijeron es darle la buena nueva, ¿verdad? Al Señor hemos visto, ha resucitado. No lo encararon, no lo regañaron, no lo disciplinaron. Conocían su situación, conocían la razón por la que no había
estado él ahí, y fueron lo primero que le dieron es la buena nueva. Al Señor hemos visto. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Tomás, hermanos? La reacción de Tomás es que simplemente él puso una condición para poder creer. No habían sido suficientes los 3 años con Jesús, escuchar sus enseñanzas. No había sido suficiente mirar a Lázaro levantarse de entre los muertos, mirar la multiplicación del pan, los milagros, las maravillas que Jesucristo había hecho. No era suficiente para Tomás. Él quería una evidencia más. Su carácter, su temperamento débil, pesimista, negativo. Les decía hace unos momentos, hay ciertas personas con ciertas características que son más vulnerables y más propensos a esas cosas. Pero realmente todos nosotros como seres humanos somos vulnerables a esas cosas. ¿Y cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, terrenales, enfermedades, situaciones económicas, familiares? Tal vez no decimos con nuestras palabras que ya no estamos creyendo mucho en el Señor, pero con nuestros hechos lo manifestamos. Tomás simplemente al no estar ahí estaba manifestando en la primera reunión que tuvieron que algo negativo estaba sucediendo en su corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de las dificultades, hermanos? Señor, si tú me sanas, si tú me ayudas a solucionar estos problemas tan difíciles, si tú intervienes para que esta situación cambie, en realidad estamos diciendo, ¿verdad? Repitiendo ese dicho tan conocido: yo, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. La incredulidad, hermanos, es un mal que nos amenaza a todos nosotros. Decía hace unos momentos al comenzar esta enseñanza, nosotros estamos aquí porque hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese es el punto principal, hermanos, es en que, ¿por qué razón nosotros hemos creído en Jesús, verdad? Si nosotros entendemos que hemos creído en Jesús para que nuestros pecados sean perdonados y podamos nosotros reconciliarnos con Dios en este mundo, y cuando muramos podamos estar en su presencia y podamos entender que todo eso lo hemos recibido ya, que somos beneficiarios de la gran bendición de Dios, de la salvación de nuestras almas. Que entendamos que las cosas que suceden en esta vida, hermanos, es simplemente que vivimos en un mundo caído, y que el Señor nos dijo, ¿verdad?, por medio de sus discípulos, que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Cuántas personas he escuchado testimonios de personas que narran cómo vinieron a los caminos del Señor? Y ellos dicen: es que estaba pasando por una situación muy difícil. Entonces yo le dije al Señor: Señor, si tú me solucionas este problema, me voy a entregar a ti. Y después platican ellos que Dios efectivamente les solucionó ese problema. Entonces, por esa razón ellos se han convertido al cristianismo. Sin embargo, esto es engañoso, hermanos, y lo vamos a mirar en unos momentos más, porque verdaderamente Dios lo hace así, porque Él es soberano. Cuando Él quiere lo hace así, pero tiene un propósito, como el propósito que tenía con este hombre Tomás, que estaba poniendo condiciones. Y yo me preguntaría, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para poner condiciones al Señor? La última frase que dice Tomás
Cuando dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Le repito, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es una declaración de un hombre tajante diciendo, no voy a creer. Con lo que él tenía en sus manos en ese momento, lo que había visto, lo que había oído, lo que había palpado, toda la información que él tenía hacia ese momento, con eso él estaba tomando una decisión personal en ese momento, diciendo, no creeré. Hace unos momentos les decía, podemos nosotros conocer los hechos del Evangelio. Podemos repetirlo, podemos asentir, podemos aprobarlos, podemos estar de acuerdo con ellos. Tomás estaba de acuerdo con ellos, por eso estuvo 3 años con el Señor. Sin embargo, les decía también, no es suficiente. ¿Qué dice Santiago? Los demonios creen y tiemblan. Es necesario más que eso. Y tenemos que entender la postura, hermanos. Les decía hace unos momentos, somos fáciles para juzgar a estos hombres, pero tenemos que mirar también las realidades. Cuando él estaba diciendo esta palabra, no voy a creer. Con sus palabras, literalmente, nosotros a veces los decimos, le repito, con nuestros hechos, decidimos que no vamos a creer. Y eso se manifiesta en nuestras vidas, ¿verdad? Una vida de incredulidad, falto de compromiso, falto de entrega, falto de verdaderamente creer lo que la Escritura dice acerca de Jesucristo. Creer que Jesús está aquí en este momento. No creeré, es decirle al Señor, no estoy de acuerdo contigo, no creo lo que tú dices, yo voy a seguir mi propio camino, te voy a dar las espaldas, rechazo lo que tú me has enseñado y yo voy en pos de mis propios pensamientos y de mis propios caminos. Era una crisis, hermanos, por la que estaba pasando este hombre junto con sus compañeros apóstoles, discípulos, que el Señor Jesús ya los había restaurado. Pero este hombre estaba sumido en esta situación todavía. Verso 26, 8 días después, la segunda reunión cristiana, evangélica, el domingo siguiente, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. De la misma manera, de una manera sobrenatural, el Señor Jesús atravesó las paredes, o no sé cómo le haría, pero de una manera sobrenatural se presentó delante de ellos. Luego dijo a Tomás, fíjese, obviamente el Señor iba con todos sus discípulos, ¿verdad? Pero había uno ahí, especialmente al que él iba a ver, porque estaba en una situación especial, específica, en una necesidad específica. Podemos mirar aquí, hermanos, la condescendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al ponerse al nivel de aquel hombre. Aquel hombre había rechazado a Jesús, literalmente, no creeré, no voy a creer en Jesús. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis llagas,
Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjese la misericordia, la amorosa reprensión de Jesús hacia aquel hombre. Hace unos momentos les decía yo, hay personas que dan testimonio y dicen, yo le dije al Señor, Señor, si tú existes, si es verdaderamente tú existes, pero le estoy honesto, cuando he escuchado estos testimonios miro cierta soberbia, ¿verdad? Como cierto, se hizo como yo quería. Porque nuestras debilidades, hermanos, en nuestra falta de entendimiento, nosotros pensamos o creemos que Dios se va a ajustar a nuestras necesidades. Sin embargo, estamos mirando aquí a un hombre que su fe, que su creer no daba para más. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, si tú me haces esto, si tú me concedes esto, si tú realmente existes, estamos manifestando nuestras limitaciones que no dan para más allá. Y que debiéramos decir, Señor, aún si no me haces esto o no me haces aquello, yo voy a creer porque simplemente tu palabra lo declara, que tú eres real, que resucitaste de entre los muertos y que estás a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Pero simplemente manifestándole a aquel hombre, hermanos, su debilidad. Y si aquel hombre llegó a creer en Jesús como realmente sucedió, no fue por sus propios méritos de haber creído en Jesús. Todo lo contrario, había hecho todos los méritos para que el Señor Jesús llegara y lo rechazara. Amén. Tomás, por cuanto no has creído, pues yo tampoco te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Estas palabras van a ser escuchadas, pero no mientras estamos en este mundo, hermanos. Mientras cada alma esté en este mundo, va a escuchar estas palabras: volveos a mí, vuélvanse a mí. Mira mis manos, pon tu dedo, pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mientras estamos en este mundo, hermanos, toda alma que entiende, que escucha, que es consciente de las palabras, va a escuchar la exhortación del Señor Jesucristo a volverse y a creer en Él. El rechazo de Jesús va a ser después, cuando no estemos en esta vida, cuando hayamos muerto, empecinados en nuestra incredulidad, declarada verbalmente o no, manifestada en nuestra manera de vivir, en nuestro caminar, que cada vez nos alejamos más del Señor. Las palabras que vamos a escuchar en aquel día, como dijo el Señor: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Una amorosa reprensión de parte del Señor Jesús, y que le dijo unas palabras muy fuertes a Tomás. Sin embargo, eran las palabras que necesitaba escuchar este hombre, tendiente al desánimo, tendiente a rechazar a Jesús. Problemas fuertes y difíciles, hermanos. Parece que el Señor es el que tiene la culpa, ¿verdad? Vienen situaciones difíciles a las personas que se congregan en una iglesia, su fe se debilita y dejan de ir a la iglesia. Ya no me voy a congregar, ya no voy a ir a la iglesia. No lo decimos verbalmente, pero decimos: tú tienes la culpa. ¿Por qué no hiciste lo que yo quería que me hicieras? Son palabras duras, pero amorosas de Jesús a este hombre, diciéndole: no seas incrédulo, apártate de esas prácticas pesimistas, de esas incredulidades, ese comportamiento incrédulo. No seas incrédulo, sino
creyente. Dos actitudes completamente diferentes, opuestas entre sí. Porque podemos decir, hermanos, o creemos o no creemos. No podemos decir que creemos a medias, podemos decir, porque esta es una realidad en la vida del creyente, que estamos en un proceso, ¿verdad?, donde nuestra fe está siendo edificada y fortalecida cada vez más. Pero no podemos decir que somos medio creyentes, que en la conversión, que significa volvernos a Dios o dar media vuelta al pecado, darle la espada al pecado y volvernos a Dios, no quiere decir, hermanos, que en esa media vuelta nos quedamos a medias, ¿verdad?, de perfil, ni viendo el pecado, ni viendo a Cristo. Eso no es posible. Jesús le dice a este hombre: no seas incrédulo, sino creyente. Creer en Jesús, hermanos, en el Señor Jesucristo. Esa es la importancia de la enseñanza, porque antes de su muerte ellos estaban fascinados con el Señor. Dice Pedro en una ocasión, ¿verdad? Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra ocasión: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Andaban con el Señor, ¿verdad?, con el pecho de fuera, porque era un hombre popular, perseguido pero popular. Pero cuando fue humillado, escarnecido en la cruz del Calvario, cuando murió, cuando lo fueron a sepultar, que ellos lo miraron con sus propios ojos, entró en crisis esa credulidad que ellos habían tenido para con el Señor Jesús. Nosotros de igual manera, hermanos, podemos comprender, podemos entender, sabemos las cosas eclesiásticas, sabemos las denominaciones, ¿verdad? Podemos hablar de las denominaciones, podemos citar la Escritura, tenemos conocimiento de ciertas cosas, conocemos los hechos del Evangelio. Sin embargo, cuando tenemos la ocasión de hacer una profesión de fe, ya no verbal, sino con nuestras actitudes, con nuestras convicciones, con nuestra vida, muchas veces fallamos, hermanos, fallamos. Y le decimos al Señor: Señor, si no veo que se me soluciona esto, como pastor, hermanos, perdón, si no miro, Señor, que la iglesia crece, se multiplica, yo me voy. No seas incrédulo, sino creyente. Señor, si no miro que mis hijos, si no miro que esto, que mi salud, que lo otro, estamos equivocando el objeto de nuestra fe. Creemos en Jesús resucitado, hermanos. El apóstol Pablo escribió en primera carta a los Corintios, capítulo 15, que si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Esto no se trata de denominaciones, no se trata simplemente de un grupo de personas, de organizaciones, de un grupo con el que yo me reúno cada domingo. No se trata si la alabanza va a estar bonita este día, no va a haber batería, a ver cómo está. O si el pastor, ¿verdad?, sale inspirado. Eso no se trata, hermanos, principalmente de eso. De lo que se trata es que nosotros vamos a tener un encuentro con el Cristo resucitado. Que hemos creído, hermanos, no en una doctrina, ¿verdad?, etérea, sin ningún objeto detrás de ella. El objeto de nuestra fe, hermanos, y que es lo que se recalca aquí, es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona viviente, consciente de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros hechos, de nuestras motivaciones.
Que cuando nosotros nos congregamos cada domingo, hermanos, y pensar a qué venimos, a qué vamos a la iglesia, que vamos a encontrarnos, hermanos, con nuestro Señor resucitado como los primeros discípulos, aunque no lo vamos a mirar físicamente, ni lo vamos a tocar, ni lo vamos a palpar como ellos lo hicieron. Porque ellos tuvieron el privilegio, hermanos. ¿Por qué Tomás tuvo el privilegio de poder ver a Jesús y tener la oportunidad si él hubiera querido? Porque no se nos dice aquí que Tomás puso sus manos en sus heridas, pero tuvo la posibilidad de hacerlo. Le dice el Señor, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Era necesario que ellos miraran con sus ojos, como dijo el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Era necesario que ellos miraran, porque ellos iban a ser los testigos presenciales, oculares, sin duda alguna, que nos iban a transmitir a nosotros estas grandes verdades, en las cuales nosotros creemos enteramente por fe. Creemos que lo que la Escritura, que el testimonio de estos hombres, como cuando le dijeron a Tomás: Tomás, le hemos visto. Que lo que nos dicen las Escrituras es verdad, que no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Estos hombres eran dichosos, hermanos, porque palparon a Jesús, escucharon su voz, sus enseñanzas presencialmente, pero nosotros somos doblemente dichosos. La palabra bienaventurados significa doblemente felices, doblemente dichosos, mucho más que feliz, mucho más que bendecido. Porque no le hemos visto, hermanos, sin embargo hemos creído en Él. Y esa creencia no se basa en los méritos que nosotros tenemos, porque nosotros estamos totalmente limitados. Si Dios nos abandonara nuestra suerte, hermanos, jamás pudiéramos creer nosotros en estas verdades. Mucho menos en medio de situaciones difíciles por las que atravesamos continuamente, serían más que suficientes para desanimar nuestra débil fe humana. Es cuando el Señor viene condescendientemente hacia nosotros, no tomando en cuenta nuestras necedades, la dureza de nuestro corazón, se desciende hasta nosotros, hasta nuestra estatura, y nos dice: mira mis heridas, pon tu mano en tu costado y no seas incrédulo, sino creyente. Si nosotros verdaderamente pudiéramos creer, hermanos, todo lo que las Escrituras dicen, seríamos una iglesia encendida, una iglesia fervorosa, entregada al Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el fruto de ese encuentro con el Señor, con aquel hombre? Porque iba por aquel hombre. Tú no sabes, hermano, tú no sabes la necesidad que tú o yo estemos pasando. Dios tiene cuidado de su iglesia, pero tú no sabes si tú eres ese día el objeto de la misericordia específica de Dios para tu vida, como lo fue con Tomás. El verso 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. La confesión del Señor, de Jesús como su Señor. Señor mío, tú eres mi amo, te pertenezco. Palabras que
Le da temor a mucha gente pronunciar, señoras, conmigo lo que tú quieras, porque mi vida es tuya, te pertenece. Hay algunos que a lo largo de la historia, comentaristas, que mencionan que esta frase de Tomás, Señor mío y Dios mío, es simplemente una expresión de asombro, ¿verdad? Como cuando nosotros, cuando miramos algo que nos asombra, decimos, ¡ay, Dios! O los americanos, ¿verdad?, que suelen hacerlo, cuando dicen, ¡oh, my God! ¡Oh, my God! Estos simplemente son, es tomar el nombre de Dios en vano, que tan común se ha hecho para nosotros. Golpeamos la mano y dice, ¡ay, Dios mío! Tomás, hermanos, un judío, un hombre judío, que había sido criado en la cultura judía, que para ellos pronunciar el nombre de Dios era algo completamente serio. Ellos evitaban de cualquier manera pronunciar el nombre de Dios porque se sentían indignos. Los escribas que copiaban las escrituras, cada vez que se encontraban la palabra de Dios, el nombre de Dios, Jehová, se iban y se lavaban y se purificaban para poder escribir esa palabra. No podemos pensar que Tomás haya dicho a la ligera una frase nomás de asombro. No, estaba confesando a aquel hombre que tenía delante de él a Jesús resucitado como su Señor, su Dios y su Salvador. Vivimos una época, hermanos, de incredulidad muy, muy tremenda, muy terrible. Queremos ver, ¿verdad?, para creer. Lamentablemente tengo, por la gracia de Dios, hace 33 años que el Señor me salvó. En mi propia vida he mirado debilidades, situaciones difíciles y doy un paso al costado. Pero ¿cuántas personas he mirado, hermanos, que al más mínimo apretón de tuercas, perdónenme la expresión, se retiran de la iglesia, de la fe, del evangelio? Es que simplemente están diciendo estas palabras de Tomás. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. El poner nuestra confianza en el Señor Jesús como Señor y como Salvador produce en nosotros una verdadera convicción. Llegamos a exclamar con nuestros labios, Señor mío y Dios mío. Fruto de labios que confiesan su nombre, pero podemos nosotros darnos cuenta, ser testigos de los cambios propios, las transformaciones que ocurren en nuestra vida, nuestra convicción en el Señor Jesús. Una cada vez más firme disposición a, si es necesario, padecer por causa del Señor Jesús. Después de esto, hermanos, después de esta historia de los evangelios, miramos un grupo de hombres convencidos completamente de en quién habían creído. Empecé diciéndoles, estuvieron dispuestos, hermanos, a dar su vida, a darlo todo por el Señor, porque habían creído, habían puesto su confianza en una persona, en un hombre real que había resucitado verdaderamente de entre los muertos, no en un espíritu, no en un fantasma, no en una solamente en un cuento, una creencia, sino en una verdadera convicción que había producido eso en sus vidas. Y el Señor nos dice a nosotros, hermanos, como iglesia, que no seamos incrédulos. La palabra de Dios nos llama a nosotros, hermanos, a entregar nuestras vidas completamente en convicción delante de Él. Que lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, como cristianos, sí, es para la iglesia, es para un grupo de personas que nos beneficiamos de los servicios unos a otros, pero que mayormente y principalmente lo estamos haciendo para una persona, para Jesús, para el Señor Jesucristo.
Cada vez que venimos a la iglesia, hermanos, lamentablemente caemos en la rutina, en lo repetitivo, ¿verdad? Y tal vez de eso tenemos culpa todos, ¿verdad? Empezando desde el liderazgo, el pastor, que tal vez hace que las cosas sean repetitivas, pero en la fe que nosotros hemos depositado en el Señor, hermanos, debemos de entender que cada domingo que venimos a la iglesia, venimos a tener un encuentro con el Cristo resucitado, a quien no vemos, pero estamos convencidos que verdaderamente está aquí. Como escribió el apóstol Pedro, su primera carta, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso. Yo sé que es difícil, hermanos, en los momentos de oscuridad, donde nuestra personalidad negativa, pesimista, se alimenta, es difícil el poder obedecer a la palabra cuando nos dice puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es difícil porque son más visibles los problemas, las dificultades, es más visible. Pero estamos hablando de una fe poderosa y de un Dios poderoso que nos levanta, que se preocupa por nosotros, que no nos abandona, que no nos deja. Se juntó un grupo de personas, hermanos, débiles. Como escribió el pastor John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes. Dios pone su mirada, ha puesto su mirada en nosotros y nos ha llamado a nosotros a seguirle y a servirle. Sin embargo, constantemente y continuamente en nuestras vidas es necesario hacer un alto y que el Señor se presente delante de nosotros y nos exhorte o nos reprenda amorosamente y nos diga: no seas incrédulo, sino creyente.